vamos a ir a la escritura, vamos a ir al capítulo 4. ¿De qué libro? El libro de Job. Interesantísimo, extraordinario libro de las Sagradas Escrituras. También si hay preguntas de Job, pueden hacerlas. Hace 8 días nosotros pudimos ver el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Usted tiene claro el propósito? ¿Tiene claro para qué está en la tierra? ¿A qué Dios lo ha llamado realmente? Muy importante, hermanos, que usted descubra eso. Así que, mis hermanos, va usted a cerrar sus ojos en la tarde de hoy. Y que nuestra vida hoy sea restaurada. Que nuestra vida hoy tome un matiz distinto. Pero vamos a orar al Señor. Padre, por el infinito y glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, queremos darte gracias en la tarde de hoy. Gracias porque a mi Señor le ha placido tenernos aquí, en este momento tan especial del día, de este día del Señor. El día señalado entre 7. Ese día que al final de la creación, como lo veíamos, tú reposaste. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por sus valiosas vidas. Gracias por el propósito que tú tienes para con cada uno de ellos. Gracias por sus hogares. Gracias, Señor, porque tú eres santo y el mismo Dios que inspiró las Escrituras, ahora Él está en la tarde de hoy. Siempre ha estado, Dios, y siempre estarás. Padre, soy hombre débil, soy hombre necesitado de ti, de tu guianza y de tu dirección, Señor. Por eso, Padre, queremos rogarte y suplicarte tu misericordia en este tiempo de predicación, enseñanza. Rogarte por el tiempo de la escuela de pensamiento cristiano, a pensar más bíblicamente, a pensar en el propósito por el cual tú nos has llamado. Oh Señor, no permitas que pasemos desapercibidos en esta tierra, sino que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu santo nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mi hermano Antonio leyó el capítulo 4 y voy a permitirme leer los versículos desde el 1 hasta el versículo 6 y luego seguiremos disertando. Bien, estamos entonces para leer el libro de Job, Job capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así entonces la palabra del Señor. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y aquí que tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando han llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Amén. Dejémoslo hasta ahí. En la ocasión anterior, que corresponde al capítulo 3 de este libro de Job, se hizo mención al propósito de Dios con cada individuo que ha venido a la existencia. La descripción de Job con respecto al día en que nació es oída por sus 3 amigos. Recuerden que Job pasa una semana de silencio donde no profiere palabra alguna, y sus 3 amigos que han venido a visitarle están con él
y Job permanece en silencio. El nombre de esos tres amigos: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. A partir de aquí, el libro nos hace tres intervenciones cada uno. Elifaz hace su intervención y Job hace la réplica. Luego viene Bildad, interviene también en lo que dice y Job le replica, hace su réplica. Y de la misma manera, Zofar hace su intervención y el mismo Job le replica. Ahora bien, sus tres amigos oyen decir a Job: perezca el día en que yo nací y la noche que dijo un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz, apodérense de él las tinieblas y densa oscuridad posee sobre él una nube. Sus tres amigos están escuchando estas palabras de Job. Y la pregunta entonces es: ¿qué le diría usted a un amigo si lo escucha hablar de esta manera? ¿Qué le diría usted a un amigo suyo que está atravesando un momento difícil, que está atravesando sufrimiento, está atravesando una crisis muy fuerte, y ahora se expresa de esta forma, se expresa de esta manera? Usted lo escucha y estas palabras que usted escucha generan en usted estupor. Pues bien, la aplicación de esta introducción tiene que ver en que nosotros sí tenemos personas a nuestro lado, personas a nuestro alrededor que están atravesando momentos críticos. Hay personas que a nuestro alrededor están atravesando momentos de enfermedad. Hay personas a nuestro alrededor que están atravesando crisis de fe porque no saben en qué creer. Hay personas a nuestro alrededor que el matrimonio está destrozado y el divorcio es una puerta que se vislumbra. Quizás a nuestro alrededor hay personas que están viviendo conflictos al interior de su hogar, conflictos con sus hijos, con su familia. Quizás hay enfermedad, quizás alrededor nuestro hay personas que están atravesando también momentos de escasez. ¿Cuál es la presentación que usted le va a hacer del Evangelio? ¿Cuál es la presentación que usted le va a hacer a estas personas de la vida cristiana? Pues eso es lo que va a hacer Elifaz temanita. Elifaz va a presentarle desde su punto de vista, desde sus parámetros, desde sus convicciones y desde su realidad, le va a presentar a Job la argumentación de lo que él piensa con respecto a lo que Job está viviendo. De hecho, Elifaz es algo así como un filósofo, así como el joven Nicolás. Es un filósofo que argumenta, pero argumenta desde su convicción, desde su fe. Elifaz, de acuerdo a Jeremías 49:7, procede de una ciudad edomita llamada Temán, y esa ciudad edomita se distingue por la sabiduría. Y es así como Elifaz entonces, al escuchar a Job, le va a presentar tres aspectos en esta primera parte que hoy estaremos estudiando. Así que le invito a que analicemos el discurso de Elifaz en tres encabezados. Número 1, ¿qué fe y qué esperanza necesita el que sufre? ¿Qué fe y qué esperanza necesita el que sufre? Eso lo vamos a encontrar desde el versículo 1 al versículo 6. Desde el versículo 7 al versículo 11 vamos a encontrar cuál será el pago para los culpables.
¿Cuál será el pago? Aquel que es culpable. Y desde el versículo 12 al versículo 21, que es una porción larga, vamos a encontrar: ¿es más justo el hombre que Dios? ¿Es más justo el hombre que Dios? Así que con mucha atención miremos nuestro primer encabezado. ¿Cuál es? ¿Qué esperanza necesita Jesús? ¿Qué fe y qué esperanza necesita el que sufre? Leamos la porción completa. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí que tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero recuerde la pregunta que traza nuestro sermón: ¿qué le van a decir ustedes a alguien que conocen, alguien que usted conoce que está sufriendo o que no encuentra sentido a la vida cristiana? Pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, no sé, qué persona lo rodea, porque en usted debe haber esperanza. Miren, diplomáticamente Elifaz comienza con una disculpa y le pide a Job que tenga paciencia para escucharlo. Independientemente de su sufrimiento, Elifaz le dice: te voy a hablar y no hay forma de parar. Claro, Job, la circunstancia que estás viviendo, el sufrimiento que tú estás atravesando, la realidad de la cual estás viviendo, eso hay que presentarlo. Y ante una situación de pérdida de la familia, pérdida de todo lo que tenía, pérdida de la salud, yo no me puedo quedar callado, Job. O sea, ante la circunstancia que Job está viviendo, la opción de Elifaz es comenzar a hablarle a Job. Al parecer no quiso lastimar a su amigo, sin embargo, por el bien de él, iba a darle unos consejos dolorosos. Más que dar consejo, lo que hace Elifaz es querer darle una explicación al motivo del sufrimiento de Job. Elifaz creía que Job había errado y que tendría que arrepentirse antes de ser restaurado. Lo que hace Elifaz es presentarle el pensamiento en Medio Oriente. Ahora, ¿qué le dice Elifaz? Elifaz le recuerda a Job que antes de su sufrimiento, su actuar para con muchos era destacado. En el versículo 3 le dice: Job, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Job es descrito por Elifaz como un hombre sabio, pues su enseñanza era sobre muchos, y por medio de sus consejos fortalecía al que estaba débil. En el versículo 4 Elifaz le dice: al que tropezaba, tus palabras eran propicias porque enderezaban esa vida que tropezó. Tú, Job, esforzabas las rodillas de aquellos que decaían. Aquel que caía y tropezaba encontraba en Job palabra de apoyo. Aquel que caminaba de forma temblorosa, las palabras de Job le enderezaban. Es decir, que el consejo de Job, las palabras de Job para aquellos que no caminaban tan rectamente, las palabras de Job enderezaban esta vida. El mismo libro, en el capítulo 29, nos describe qué tipo de personas fueron las que fueron ayudadas por Job. ¿Qué tipo de personas Job les extendió su mano para socorrerlas y ayudarles? Por ejemplo, en Job 29:12
se nos dice que Job ayudó a los pobres. En 29:12b dice que ayudó a los huérfanos. En 29:13 dice que ayudó a los moribundos. En 29:13b dice que ayudó a las viudas, ayudó al ciego, al cojo, al necesitado, al que sufría acusaciones falsas. A estas personas Job les ayudó. Y estas son las personas que, de acuerdo a la ley, todo aquel creyente debe de extender su mano, que de acuerdo a la ley es lo que debe hacer alguien que teme a Dios. En el versículo 5 dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ahora que afrontas el sufrimiento, no lo resistes. Son las palabras de Elifaz para con Job. Ahora que las desgracias te llegan, no las puedes soportar. Ahora que llega la tragedia, te desanimas. Ese amigo cercano, el cual es Elifaz, está hablando y diciendo que por ser buen creyente Job, ¿cómo puede terminar de esta manera? ¿Cómo puede un hombre de esta trayectoria, cómo un hombre de esta envergadura ahora termina en el lugar donde están los leprosos, en un sufrimiento, en un dolor y con la pérdida de todas sus cosas? ¿Cómo puede ser posible? La pregunta: ¿es correcta el argumento de Elifaz? Recuerden que Elifaz quiere dar una explicación al sufrimiento de Job. Elifaz quiere tratar de mostrar cuál es la causa del sufrimiento de Job. Y en el versículo 6 encontramos algo muy interesante. Y la pregunta de Elifaz para con Job es: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿No debieras confiar en que temes a Dios? ¿Tu fe no descansa en la reverencia que tienes a Dios? ¿No es tu confianza la piedad? ¿Y qué pudiéramos decir nosotros? La propuesta de Elifaz es: Job, tus palabras, tus consejos, tu enseñanza son de mucha fortaleza y fueron de mucha fortaleza para muchos. Pero eso que enseñabas a otros, eso que impartías a otros, ¿cómo no lo aplicas ahora a tu misma vida? ¿Cómo eso que viviste con otros ahora no lo vives contigo mismo? Tú enderezabas los pies de muchos, tú ayudabas a muchos, tus palabras eran adecuadas para muchos. ¿Por qué ahora esas palabras no las aplicas a tu misma vida? ¿Cuál sería entonces el fundamento y la manera en que razona Elifaz? ¿Es correcto o no es correcto? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ante una situación de dolor y sufrimiento, lo que Elifaz quiere plantear es que la integridad no me pasa de agache. Queridos hermanos, si tú confías en que por la vida que llevas, si tú confías en que por la vida santa y justa que tú crees vivir, eso te exime del sufrimiento, estamos errados, estamos equivocados. Porque la misma Biblia describe a Job como un varón perfecto, como un varón recto, como un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Si fuera el planteamiento de Elifaz correcto, entonces la vida que llevaba Job no ameritaría sufrimiento. Si el planteamiento de Elifaz fuera correcto, entonces todo aquel que vive justa y cabalmente delante de Dios viviría sin sufrimiento alguno. Así que lo que Elifaz está planteando es equívoco. Nos está planteando una verdad a medias. Porque en la escuela divina
el sufrimiento es un curso que todos debemos en algún momento cursar. En la escuela divina, el sufrimiento y el dolor es una materia que hay que aprobarla con suficiencia. Y si se pierde, no hay logro para alcanzarla, hay que volver a repetir. No confíes en tu integridad. No confíes que tu temor te va a eximir y te va a pasar o te va a brincar el sufrimiento. Ese es el planteamiento de Elifaz. El juicio que emite Elifaz es un juicio a medias, porque a la luz de toda la Escritura sí hay que vivir con temor de Dios. A la luz de la Escritura hay que guardar reverencia al Dios Santo. A la luz de la Escritura hay que vivir en el temor de Dios todos los días de nuestra vida, pero eso no quiere decir que yo no vaya a sufrir. Recuerden que Elifaz quiere dar una explicación al sufrimiento de Job y está haciendo un planteamiento desde su misma causal de vida. La equivocación de Elifaz está en que piensa que Job se había apartado del temor de Dios y ya no era reverente con él. Y como se apartó del temor de Dios y ya no es reverente para con Dios, entonces la consecuencia inmediata es que Job debía sufrir. Esa es la manera en que está razonando Elifaz. Esa forma de pensamiento, y en ese contexto afirma que si una persona vive sin temor de Dios y vive una persona sin reverencia a Dios, consecuentemente a eso, entonces sufre. Y curiosamente ese es el mensaje de nuestros días. Pórtate bien y Dios te bendice. Haz lo correcto, haz lo moralmente bueno delante de Dios, y entonces Dios, cual viejo bonachón, viejito bonachón, entonces va a estar empeñado en satisfacer los antojos pecaminosos de quienes piensan así, pero no es así. Porque en este libro el sufrimiento es un misterio que será revelado al final del libro. Así que, mis queridos hermanos, reflexionemos. ¿Son ustedes rectos para con Dios en toda su manera de vivir? ¿Son ustedes hombres y mujeres fieles delante de Dios? ¿Son ustedes hombres y mujeres apartados del mal? ¿Cuál sería la respuesta a Dios que en esta tarde pesa nuestros corazones? ¿Nosotros vivimos realmente fielmente delante del Señor? ¿O más bien en la balanza de Dios nuestra infidelidad hace más presencia? Nuestra manera cristiana de vivir durante la semana es una vida cristiana íntegra. Soy dedicado a la oración y al sacrificio como evidentemente lo muestra Job. O mi vida cristiana sigue siendo la misma vida cristiana liviana de todos los días. ¿Es usted liviano en su experiencia de fe, en su vida cristiana? Si es así, entonces merecemos sufrir, según Elifaz. Entonces, ¿dónde debe estar la fe para el que sufre? ¿Y dónde debe estar la fe para el que no sufre? Porque en este libro sufren los dos tipos de personas. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios igualmente sufren. Pero para el que sufre en Dios, ¿dónde debe estar su confianza? ¿En dónde debe estar puesta su fe? ¿En su integridad? ¿Creer que porque está bien? ¿Que porque aparentemente no comete pecados? ¿Que porque lee la Biblia? ¿O está en el tiempo de oración? Entonces eso ya me resuelve todo para con Dios. Si pensamos de esta manera, nuestra fe es equívoca, y es lo que está diciendo Elifaz. Elifaz está diciendo que tu fe no está en tu integridad, que tu fe no esté en el mismo temor a Dios, que la fe tuya realmente esté en el Dios vivo y en el Dios
verdadero. Nunca confíes en la rectitud en la cual vives delante de Dios. Ante la crisis, la dificultad, la enfermedad, la confianza debe estar puesta en Dios. Así que cuando tengas que hablarle a aquella persona que tú tienes en mente, a aquella persona que está sufriendo, a aquella persona que está en crisis de fe, que no sabe para dónde va la vida, entonces dile, tú debes poner la confianza en Jesús. Tú debes poner la confianza en Dios, porque de lo contrario no tendrás esperanza. Es probable que Dios no te vaya a sanar. Es probable que Dios no vaya a sacarte adelante. Pero si pones tu confianza en Cristo Jesús, cuando te mueras tendrás la esperanza de resucitar de entre los muertos y nunca más volver a morir. ¿Cómo presentamos el Evangelio? ¿Dándole promesas falsas a las personas? ¿Dándole promesas equívocas a las personas? ¿Comprometiendo a Dios en lo que Dios nunca va a hacer? No podemos ser equívocos de esta forma. Queridos hermanos, debemos entender más la dinámica del Evangelio. Dios, por supuesto, que hace milagros. Soy testigo de ello. Pero eso no significa que Dios todo el tiempo quiera hacer milagros. Dijo un predicador, hoy que lo escuchaba, sería lindo que Dios cumpliera todos los milagros y resolviera esto de una vez. Sería maravilloso, pero no va a ser así. Así que creo que tenemos que tener una comprensión mucho más allá de lo que nos presenta Elifaz. Elifaz sí nos presenta una verdad, que hay que tener temor de Dios, claro. Hay que vivir en reverencia a Dios, claro, porque Él es infinitamente santo. Pero mi confianza no puede estar en ese presupuesto. Mi confianza debe estar absolutamente en Dios. Por eso nuestro primer encabezado es: ¿cuál es la fe y la esperanza para el que sufre? Decirle que Dios lo va a levantar cuando no es así. O decirle más bien, mira, abandónate a la misericordia de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más honesto? ¿Qué es más correcto? Miremos nuestro segundo encabezado. En el versículo 7 al versículo 11 se presenta algo muy importante que Elifaz plantea. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Está en pregunta. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. Nuestro segundo encabezado es: ¿cuál será el pago a los culpables? ¿Cómo se le pagará al que es culpable? Pero estamos examinando el argumento de Elifaz temanita. Con este argumento, Elifaz nos muestra que él es un teólogo. Alguien que tiene una teología, tiene un conocimiento de Dios importante. Si usted mira los versículos 9, él habla del juicio de Dios. Y está hablando de algo que es evidente y que ha sucedido así. Que los hombres perecen por el aliento de Dios y Dios con el soplo de su ira los consume. ¿Eso es verdad? Él consumió por medio del diluvio ¿a quién? Al grito de aquellos días. Por el pecado y la maldad, Dios consumió Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Y Pedro en su segunda carta nos dice que un día todo este mundo sucumbirá ante el soplo de la ira de Dios. Eso es verdad. O sea, en ese aspecto la teología de Elifaz está correcta.
Ahora quiero dejarle a usted una pregunta. ¿Qué sabe usted de la ira de Dios? Hablamos del amor de Dios, pero muy poco hablamos de la ira de Dios. No solo Elifaz es un teólogo, sino que también es un filósofo ortodoxo. Es decir, alguien que cumple al pie de la letra las normas de forma tradicional. Elifaz presenta un argumento clásico para la retribución mecánica de lo que es llamado causa-efecto. ¿Cómo lo vemos? En el versículo 7 le dice: Job, recapacita. Job, reacciona. Job, a ver, ¿qué pasa, Job? Mira lo siguiente, en pregunta: ¿qué inocente se ha perdido? Es decir, ¿qué justo se ha extraviado? ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Quien anda bien, justa y cabalmente va a perecer, no va a perecer. Pero quien anda mal y quien comienza mal, mal termina. Recuerda que el inocente jamás ha perecido. ¿Dónde han sido los justos extirpados? Pues este planteamiento de Elifaz es un planteamiento que se basa en que si tú vives justamente, entonces lo consecuente a esto es que tú termines bien. Si te portas bien, te va bien. Si te portas mal, te va mal. Ese es el argumento de Elifaz. Y luego en el versículo 7, la parte B dice: ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? La pregunta es: ¿los rectos, los justos han sufrido? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le diríamos a Elifaz en esta tarde si Elifaz pudiera estar presente en este sermón? ¿Qué le diríamos a Elifaz? Elifaz, un día vino un justo, muy justo, el más justo de todos los hombres, y vino a la cruz del Calvario para dar su vida en rescate por los pecadores. ¿Cuántos justos al final del primer siglo de la era cristiana murieron por mano de espada o por fiera y fueron llevados y condenados a la hoguera? ¿Cuántos justos en la historia del cristianismo han sido llevados al martirio? ¿Cuántos creyentes a través de la historia de la humanidad han sido llevados al dolor? Y por la fe y por tener su convicción en Cristo, ellos han ofrecido sus vidas. ¿Cuántos? En el siglo XV, el periodo de la Reforma, o antes lo que se llamó la Inquisición, ¿cuántos fueron llevados y cuántos fueron condenados a la hoguera por creer al Evangelio y creer a Cristo Jesús? O sea que el argumento de Elifaz es otra verdad a medias, porque sí, Elifaz, hay justos a los cuales los han destruido en esta tierra. Hay justos a los cuales han perdido la vida. Hay justos a los que en esta tierra, por el Evangelio y por su convicción de fe, han sido llevados a la misma muerte. O sea que el argumento de Elifaz es algo interesante de analizarlo. Claro, él está hablando desde un pensamiento muy lejano. Los salmos imprecatorios o la imprecación en la Biblia tiene que ver con que el hombre en vida debía pagar por sus actos. Si sus actos eran buenos, entonces le iba bien, pero si sus actos eran malos, pues le iba mal. El versículo 8 dice que él lo ha visto. La experiencia de Elifaz dice que los que harán iniquidad y siembran injuria, pues eso van a cegar. Si se siembra maldad, pues usted va a recoger maldad. Y Job dice: esa experiencia, con experiencia de causa, lo puedo decir. Mas los malvados finalmente perecerán por la ira de Dios. Eso es verdad. Y ahora en el versículo 10 nos presenta una manera metafórica de describir a los malos.
Cada vez que en el lenguaje sapiencial se habla de león, no es precisamente la fiera. Acá los malvados tienen que ver los leones tienen que ver con personas malas. Acá los leones tienen que ver con hombres sanguinarios. Aquí la palabra leones tiene que ver con personas que hacen maldad, que quitan la vida a los demás. En el Salmo 17:12, Salmo 34:10, nos habla de este aspecto. La palabra clave de estos versículos, de este versículo 10, es la palabra perecer. Y se nos dice que literalmente se marchitan, literalmente se acaban. Y Elifaz lo describe como hombres que van a ser evidentemente acabados. Los rugidos del león o el rugido de los malvados, los bramidos de estas fieras y los dientes de los leoncillos un día van a ser quebrados o son quebrados. Así que el versículo 11 dice: el león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Elifaz está diciendo, mire, los malos por su maldad perecerán. Los que hacen iniquidad por su iniquidad van a ser juzgados y condenados. La pregunta del millón aquí es la siguiente: ¿realmente nosotros somos buenos? ¿Qué dice toda la historia del Evangelio, toda la historia de la redención? ¿Ustedes son buenos? No. ¿Ustedes son buenos, hermanos? ¿Son buena gente? ¿Más buenos que un pan? ¿O qué realmente dice la Biblia? ¿Que nosotros qué somos? Malos. Elifaz dice, mire, si tú eres bueno, te va a ir bien. Pero si tú eres malo, te va a ir mal. Entonces, ¿cómo nos describe la Biblia? ¿Cómo la Biblia describe nuestras acciones, nuestro diario quehacer? ¿Cómo la Biblia nos describe a nosotros? ¿Cómo nos describe? ¿Qué dice el Evangelio? Hermano, la Biblia nos describe como personas malas, muy malas. Que por la misericordia de Dios no hacemos lo que hizo Johnny el Leal, pero nosotros potencialmente pudiéramos llegar a ese mismo punto, hermanos, porque esa es la realidad de nuestro corazón, esa es la realidad de nuestra vida. Nosotros estamos en la capacidad de quitarle la vida a nuestra misma madre y a nuestro mismo hermano y vender y comprar por dinero la vida de cualquier persona. Esa es la realidad también de nosotros, porque esa es la naturaleza de pecado que está en medio nuestro. De eso es lo que está lleno nuestro corazón. Luego Elifaz también se equivoca en decirnos que si nos portamos bien, entonces nos va a ir bien. Pero la realidad, a la luz de toda la revelación del Evangelio, es que nosotros nos hemos portado muy mal. Hemos sido homicidas desde el principio. Y cual homicidas, ese homicidio merece una paga. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nos dice la justicia divina. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Solo que la bendita gracia, la bendita misericordia del Señor nos ha alcanzado, nos ha recogido, y como dice el Salmo 103, Dios no ha pagado conforme a nuestra maldad, Dios no ha pagado conforme a nuestra iniquidad. Dios no ha pagado conforme a nuestro pecado, sino que por su gracia y su amor y su bondad nos ha mostrado su amplia, justa, maravillosa, tierna y compasiva misericordia. Eso es lo que dice el Evangelio.
Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. No es como lo plantea Elifaz, no es así. Elifaz plantea desde su realidad, pero la realidad de todo el Evangelio, la realidad de la Escritura, es que Dios envió a su Hijo para que su Hijo satisfaciera la ira de Dios en nuestro lugar. Y debemos creer a ello. Por eso nuestro segundo encabezado es: ¿cuál es la paga del culpable? El que es culpable, ¿qué merece? La muerte. Y nosotros éramos convictos y merecíamos justamente la ira de Dios. Nosotros merecíamos ir al mismo infierno. Y si estamos sin arrepentimiento, si estamos viviendo sin Dios, sin Cristo, sin su palabra, entonces nuestro destino es el mismo infierno. Esa es la realidad, amados hermanos. Y ese es el argumento equívoco de Elifaz. Elifaz dice: claro, Dios nos va con el soplo de su ira, nos va a acabar a todos. Dios con el aliento de su boca en un abrir y cerrar de ojo consume, porque ese es su poder. Pero no ha pagado así con nosotros. No ha hecho así con nosotros. No bendicen el nombre de Dios. No vale la pena vivir para Dios. No vale la pena entregar la vida a Dios, darlo todo por Dios, sabiendo que merecíamos la misma muerte. Esto tiene que ponernos henchidos, tiene que ponernos con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno de servicio, abnegación, de entrega, de oración y de vivir para Dios. Miremos nuestro tercer y último encabezado. Número 1. ¿Qué fe y qué esperanza? Número 1, punto número 1. ¿Qué fe y qué esperanza necesita el que sufre? ¿Qué necesita el que sufre? A Cristo. Necesita el consuelo del Evangelio, el consuelo que viene de Dios. Número 2, ¿cuál es la paga de los culpables? Y número 3, ¿es más justo el hombre que Dios? Está en el versículo 17. ¿Será el hombre más justo que Dios? Oiga, este Elifaz es místico aquí. Todos los comentarios que leemos con respecto, y usted puede googlear en Google, dice: ¿qué experiencia fue la que tuvo Elifaz? O sea, fue algo místico. De Dios no se sabe. ¿Quién sabe? Nadie se mete a decir qué fue lo que vivió Elifaz. Pero lo que sí va a decir Elifaz en el versículo 12 dice: Job. Recuerde que Job está escuchando, Elifaz está hablando y los otros dos también están escuchando. Están ahí en la charla. Elifaz dice: el asunto también me era mi oculto. ¿Cómo así, Elifaz? ¿Cómo así que te era oculto? ¿Y qué es lo que te era oculto? Oculto, dice: mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. O sea, ahora Elifaz plantea una experiencia sobrenatural, algo místico. Y dice en el versículo 15 que este acontecimiento que vive fue algo como un espanto y que lo llenó de temblor y que estremeció sus huesos, porque al parecer pasó sobre él un espíritu por delante, del cual no pudo ver la silueta, pero lo que sí pudo sentir es que se le erizó el pelo y se le puso la piel de gallina, es lo que dice realmente. Y que esta experiencia, en el versículo 16, le lleva a que esta silueta se paró delante de los ojos como un fantasma, cuyo rostro no pudo identificar, pero le dijo esto. O sea, es una experiencia que tiene Elifaz y ahora se la cuenta a Job. Dice: Job, este asunto para mí
también yo lo ignoraba, pero lo que sí puedo decirte, Job, es que tuve una experiencia, algo así como un fantasma se paró delante de mí. Eso sí, tuve mucho miedo, se me erizaron los pelos, se me volvió la piel de gallina, pero quien estaba ahí me dijo esto. ¿Qué le dijo? ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a la luz de Elifaz? No. O sea, es correcto. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo, que su creador? Tampoco. No. Recuerden que Elifaz, ¿qué está haciendo? Dándole una explicación al sufrimiento de quién. Elifaz quiere explicar por qué es que sufre Job. Y ya el libro nos dijo que si pensamos que Job sufre porque está en pecado, está mal, porque Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, ¿qué es lo que quiere entonces decirle Elifaz con esta experiencia nueva? Pues Elifaz le está presentando un argumento donde está dándole a entender cómo opera la justicia de Dios y cómo opera la santidad de Dios. Y de acuerdo al planteamiento de Elifaz y la afirmación de él, en el versículo 19 dice: ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en polvo? Y menciona algo que para la teología del Antiguo Testamento es algo no desconocida, pero no muy estudiada, y es el asunto de los ángeles. Y Elifaz dice que aún los ángeles no actúan correctamente, porque aún los mismos ángeles caen en necedad. Dice el versículo 19, dice: ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en polvo? Elifaz dice: mire, delante de Dios no puede haber hombre justo alguno, delante de Dios no puede haber hombre limpio alguno, ni aún los ángeles, porque los ángeles también caen en necedad. Y cuánto más los hombres que viven, y aquí describe la forma o las casas en las cuales vivían los hombres de aquella época. ¿Cómo vivían? En casas de barro. Habla de una especie de bambú, una caña que cuando se aplastaba eso no soportaba nada. Son consumidos como polilla. Y describe la vida del ser humano. Esta es una manera también de describir la vida del hombre. El hombre, su vida se describe como desde la mañana hasta la tarde. En el Salmo 90, Moisés describe al hombre o su vida como la flor del campo o como una de las vigilias de la noche. ¿Qué está diciendo? La vida del ser humano es un soplo. La vida del ser humano es algo muy corto. La vida es un suspiro. Y el argumento termina indicando que el hombre finalmente muere, su hermosura perece con él y finalmente pasa a otro plano sin haber adquirido sabiduría. Entonces la pregunta acá es: ¿de qué serviría vivir sin la justicia de Dios? ¿De qué serviría vivir sin una vida limpia delante de Dios? ¿De qué serviría vivir sin Dios? Así tuviera usted la mejor de las vidas. ¿De qué serviría? Es más, la vida de todos nosotros es muy corta. Y preguntémonos un poco más allá del planteamiento de Elifaz. ¿Qué son 70 años o los robustos 80 años comparados con una eternidad? La eternidad, o mejor, el tiempo que vivimos, llámese 40 años, 50 años, 70 años, 80 años, 100 años, es apenas un pequeño destello de lo que es eterno.
La vida que tú tienes, la vida que nosotros tenemos es un soplito. Y pensar que nosotros la malgastamos en muchas cosas que realmente no valen la pena. Gastar la belleza de la vida, la ternura de la vida, esa vida tierna, gastarla en algo que no sea servir a Dios. El versículo 21 dice que finalmente la hermosura de los hombres, lo terso de la piel y las arrugas que quizás no se tienen, finalmente eso un día perece. Finalmente eso un día se va a acabar. Tarde o temprano llegará la muerte y ante ello, ¿qué vamos a decir? Y finalmente el hombre muere sin haber adquirido sabiduría. Entonces la pregunta está ahí en el relieve: ¿es más justo el hombre que Dios? La respuesta en nuestros días es sí, el hombre quiere ser más justo que Dios. Si no, mire las leyes que se estaban planteando la semana pasada. Por ejemplo, con respecto al tema del aborto. Con respecto a la ideología feminista, a la ideología de género, todo ello. Pensar que muchos creyentes entonces razonan bajo esta pregunta, porque creen ser más sabios que Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el hombre, profesando ser sabio, profesando ser lleno de sabiduría, realmente termina en necedad, porque su mente está cauterizada y no es posible ser más justo que Dios, porque el único justo es Dios, y delante de Dios no hay justo ni aún uno. Así que Elifaz, creo que se requiere una justicia superior. Elifaz, para ser justo se requiere una justicia que venga de Dios mismo. Y aquí entonces se toca lo que se llama la justificación por la fe. Todos nosotros necesitamos de una justicia mayor. Y Pablo entonces nos aclara en el Nuevo Testamento que nos avergonzamos del Evangelio, porque en primer lugar es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en este Evangelio, en este glorioso Evangelio, la justicia de Dios, quien es Cristo mismo, se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que miremos las aplicaciones del pasaje. Elifaz nos presenta verdades a medias acerca del carácter justo de Dios. La pregunta es, hoy hice muchas preguntas, pero vamos a dar respuestas. ¿Elifaz respondió realmente de dónde proviene el sufrimiento de Job? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le atinó la argumentación de Elifaz para escribir el sufrimiento de Job? Entonces, ¿qué decirle a un hermano, a un amigo, a mi vecino, a mi vecina, a mi papá, a mi mamá, que nada que ver con el Evangelio? ¿Qué les vamos a decir? ¿O les vamos a dar explicaciones bajo argumentos que realmente no son? ¿Qué le vas a decir a ese ser querido que está a tu lado, que está sufriendo, que no sabe qué hacer, que mejor dicho no sabe? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Nada. Pero hay que predicar el Evangelio. ¿Pero cómo se lo predicamos? Si el hogar de esta persona está en crisis, ¿qué le vamos a decir? No le vaya a decir que confíe en Dios, porque eso no se le puede decir a alguien que no conoce a Dios. ¿Cómo va a confiar en alguien a quien ni siquiera conoce? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué le decimos? El temor a Dios y la integridad es el resultado de confiar en Dios, claro.
Pero hay que decirle, tú eres pecador. Y por tu pecado tú no puedes confiar. ¿Por qué a veces cuando tenemos que hablar del pecado nos callamos? Y no somos tan directos en lo que decimos. Y esa es una muy buena presentación del Evangelio. El Evangelio, siempre que se presenta, nos va a denunciar la condición de nuestro corazón. Siempre va a alumbrar nuestro corazón, siempre nos va a alumbrar en nuestra vida, hermanos. Una vez presentada esa condición pecaminosa, esa condición en la cual está todo ser humano, hay que mostrarle la esperanza del Evangelio, la esperanza de Cristo Jesús. Elifaz entonces nos dijo que hay una retribución mecánica, que hay una causa y un efecto. Te portas bien, te va bien. Pero realmente, cuando a una persona le es presentada el Evangelio de forma correcta, entonces se le va a decir, mira, tú te portaste mal y si no te arrepientes, si no vienes en arrepentimiento y fe, un día perecerás. Tal vez no en este momento, pero un día vendrá el juicio de Dios, vendrá la ira de Dios, vendrá el castigo de Dios. ¿Ustedes creen que eso va a suceder? Hermanos, nunca se fíen de cuando le digan a una persona, sí, yo creo en Dios, eso es no creer en nada. Ese es un argumento o es una frase cliché de cajón. No. Si una persona realmente ha creído en Dios, vive para Dios. Realmente. O sea, no, sí, yo creo en Dios, pero se emborracha, vive desordenadamente, no tiene Biblia, no ora. Hermano, la Biblia dice que los demonios también creen. Es más, ellos tiemblan ante la presencia de Dios. Es más, reconocen a Jesús. Esta semana que estamos leyendo el Evangelio de Marcos, ¿qué le dijo el endemoniado gadareno? ¿Qué le dijo? Esta semana lo leímos, hermanos, bueno, los de la oración. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes con nosotros? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Has venido para destruirnos? Ellos dijeron, uy, acá está el Rey, el Señor de señores. Ellos tiemblan. Si a una persona le dice, yo creo en Dios, no, o sea, ¿quién sabe en qué Dios será el que cree? No se fíe de eso. No se fíe de eso. Finalmente, en la teología de Elifaz, lastimosamente, la gracia no aparece. La salvación para el pecador no aparece. ¿Por qué? Porque en su pensamiento la retribución no es proporcional a la causa. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en su presencia. El Evangelio correcto, la presentación correcta del Evangelio condena nuestra vida, pero nos presenta la gracia, nos presenta el Evangelio, nos presenta la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso es importante estudiar la Biblia, para poderla predicar correctamente. Todos ustedes son predicadores del Evangelio y van a tener que enseñar la Biblia, pero no vayan a enseñar como lo hacen los falsos maestros o los falsos predicadores. Háganlo como el Señor dijo que tocaba hacerlo. Elifaz dijo verdades a medias, sí dijo cosas importantes, pero no le resolvió y no le dio explicación al sufrimiento de Job. En el libro de Job, el sufrimiento es pecado. El sufrimiento no es causa del pecado, aunque nosotros, debo decirle que a veces sí sufrimos por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, por las decisiones que hemos tomado, por las cosas que no hemos resuelto en nuestra vida. Sí sufrimos,
Pero la idea en la tarde de hoy es que te pongas en pie y que oremos juntos al Señor, que le demos gracias a Él por su palabra. El hombre frente al Dios santo y al Dios justo. Que el propósito tuyo sea, a partir de este momento, comenzar a describir, a vivir lo que tú eres en Dios. Yo no sé si usted quiere levantarme la mano, no meterme la mano, decirme si tienen claro para qué Dios lo llamó en esta vida. ¿Está claro para qué Dios lo llamó? ¿O todavía no sabe para qué Dios la llamó? ¿Realmente no se sabe? En primera instancia, Dios le llamó a que vivas para Él. Esa es una respuesta. Entonces, tienes la tarea de revisar cómo vas a vivir para Él. ¿Cómo vas a vivir? Oremos a Dios. Padre, queremos darte gracias en la tarde de hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra que es viva, es eficaz. En esta parte A hemos visto y hemos descubierto que, oh Dios, nuestra esperanza solo está en ti, Señor. La esperanza de nuestro hogar está en ti, Señor. Señor, mis hijos no dependen de mí, mis hijas no pueden depender de mí porque, oh Dios, no es así, no pueden depender de mi esposa. Nuestras hijas deben depender de ti, Señor, porque yo un día no estaré, un día no vamos a estar los padres, y nuestros hijos deben aprender a depender de Dios. Un día, oh Dios, partiremos de esta vida y todos nuestros logros y todo lo que hemos alcanzado se irá con nosotros a la misma tumba. Solo permanecerá, solo quedará lo que hemos hecho, lo que hemos enseñado, cómo le hemos legado el Evangelio a nuestras familias, cómo le hemos legado el Evangelio a nuestros hijos. Eso es lo que los sacará adelante. Pensar que es lo menos que hacemos, Señor. La esperanza de esta congregación no está en el pastor, no está en los hermanos, no está en la música, no está en la alabanza, en nada de eso está la esperanza nuestra. La esperanza nuestra está en ti, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. En ello es que está la esperanza. Los recursos no están ni siquiera en los hermanos, está en ti, que eres tú quien da la provisión. Oh Señor, gracias por tu palabra. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en Él, solamente en Él está callada mi alma, en Él está callado todo mi ser. Yo dependo de ti, Señor, yo dependo de ti, Señor. Enséñame a conocerte, enséñame, oh Dios, enséñanos. Revélate a nuestras vidas, Señor, revélate, Dios. Oh Señor, permítenos contemplarte, permítenos verte, permítenos, Dios, hincarnos ante ti, Dios bueno, Dios majestuoso. Oh Señor, alabamos tu nombre, yo bendigo tu nombre, Señor. Hay mucha incertidumbre, mucha duda, no sabemos quiénes somos, por eso es necesario ir a tu palabra, pero a veces la desechamos, a veces la dejamos de lado, a veces la tomamos en poco, pero hoy, Señor, vuelve nuestro corazón a ti, vuelve nuestra vida a ti, Señor, vuelve nuestros hogares a ti, vuelve nuestras familias a ti, vuelve nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor.
rogamos, te lo suplicamos, Señor. No permitas que nuestros hijos se aparten, que un día abandonen la fe, que un día abandonen el Evangelio, porque esa es la peor tragedia, esa es la peor ruina, abandonar tus cosas, abandonar tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Oh, Señor, oh, Señor. Con todo mi corazón te clamo a ti por esta congregación, por esta iglesia, Señor. Enséñanos, Dios, en cada discipulado aprovecharlo, cada lectura de la Biblia, cada tiempo en la oración, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, Dios. Oh, Señor, permítenos ser la luz en nuestras casas. Para ello hay que ir de rodillas, para eso hay que volver a humillarnos, para eso hay que volver a implorar, Señor. Hay que rogar, hay que suplicar, hay que tener tiempo contigo, a solas contigo. Tu palabra nos dice que entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, Señor, ayúdanos a ser generosos, a ser dadivosos, a ser fieles en todo, a fiarnos del Señor de todo nuestro corazón, a ser fieles, Dios, en toda nuestra manera de vivir, enseñar fidelidad a nuestros hijos, enseñar fidelidad en nuestra casa, en saber y entender que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Yo te ruego nos perdones, yo te ruego nos ayudes, yo te ruego que nos limpies del pecado que hemos cometido. Gracias por no pagarnos conforme a nuestra maldad, gracias por no pagarnos conforme a nuestra iniquidad, gracias por no pagarnos conforme a lo mal que hemos actuado. Oh, Señor, gracias te damos. Permite no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar, guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Oh, Señor, ayúdanos, ten misericordia, guíanos, acompáñanos, asístenos, Dios mío, de la manera más especial. Haznos hombres y mujeres íntegros, de una vida santa, de una vida sin mancha, de una vida sin arruga, mi Señor. Hay esperanza en ti, hay consuelo en ti. Si atravesamos sufrimiento, si atravesamos dolor, entonces, mi Señor, también tenemos la esperanza de recibir tu consuelo, el consuelo que viene de ti, el consuelo que viene del Evangelio, el consuelo que viene en Cristo Jesús, la gracia que viene con Él. Muchas gracias, Señor, en la tarde de hoy, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor bueno, quedamos en tus manos. Permítenos ahora seguir estudiando, seguir viviendo en tu palabra. Este es el día del Señor, día de alegría, día de regocijo. Oh, Señor, gracias. Amén y amén.